Lo primero es que nosotros tenemos que tener claro que la revelación pública, lo que nos dice la Sagrada Escritura, lo que nos dice la Sagrada Tradición, lo que nos dice el magisterio de la Iglesia, es que la gracia santificante se nos comunica a través de los sacramentos. El Señor acompaña a la iglesia peregrina hasta el fin de los tiempos a través de los sacramentos y de los sacramentos por antonomasia en la Eucaristía. Entonces nuestra fe es cristocéntrica y eucarística. Entonces cuando alguien, sea quien sea, quiere proponer algo que no tenga la Eucaristía como centro, que no tenga a Jesucristo como centro, eso ya es algo para tener una alerta. Es algo que a nosotros nos tiene que hacer prudentes, no ponernos, entre comillas, crédulos a seguir lo que pueda decir cualquier persona. Y eso lo hace el magisterio de la Iglesia. Eso no lo hace el propio, diríamos, vidente y sus más allegados. Eso solo, esa autoridad la tiene el magisterio de la Iglesia. Pero el magisterio de la Iglesia no es equivalente a la opinión de un clérigo. No es que algún sacerdote o algunos sacerdotes o algún obispo declara algo y eso hace que eso sea magisterio. El magisterio de la Iglesia es, diríamos, no algo meramente individual, sino es algo propio del colegio episcopal. Y el magisterio de la Iglesia es bimilenario y se traduce principalmente en los documentos de la Iglesia, magisteriales, en enseñanza formal de la Iglesia. No son las declaraciones de algún clérigo, no son las opiniones de algún clérigo o de más de un clérigo, sino son documentos en comunión de los obispos y el Papa. Y entonces hay varios niveles de esa, diríamos, de ese magisterio. Pero para que ese magisterio merezca obediencia, tiene que ser el magisterio ordinario y en algunos casos, para que se convierta en depósito, es decir, en dogma, necesita una declaración ex cátedra, es decir, una declaración solemne, donde en este caso el Papa declara solemnemente que en uso de magisterio como sucesor de Pedro, en comunión con los apóstoles, en comunión con los sucesores de Pedro, con todo el magisterio de la iglesia, etcétera, declara solemnemente que esto es una verdad que se ha de creer. Y eso es a lo que nosotros le llamamos los dogmas. Por ejemplo, los dogmas marianos, los dogmas cristológicos, y esos son obediencia, y si yo no creo en eso, yo no estoy en comunión con Él. Pero no hay ninguna revelación particular, subrayo, que tiene esa autoridad. Es decir, si yo no creo, por ejemplo, en los mensajes de Fátima, no significa que yo me voy a condenar. No significa que yo dejo de ser católico. Si yo no creo en lo que le dijo la Virgen a San Juan Diego, no significa que yo dejo de ser católico. Y me estoy refiriendo a revelaciones particulares reconocidas por la Iglesia. Porque esas revelaciones particulares no son indispensables para la salvación. Todo lo que es necesario para la salvación está en la revelación pública. Sagrada tradición y Sagrada Escritura. Porque si no, sería algo contradictorio. Por ejemplo, si es que las apariciones de Fátima, lo que dice nuestra Madre Santísima, es algo que debe obediencia universal, y si yo no creo esas revelaciones
no me salvaría, ¿qué ocurriría de los que han nacido antes de 1900 o han fallecido antes de 1917? Entonces no se salvarían, porque no conocían esa revelación, no, ya habían fallecido, y así sucesivamente. Entonces, tengamos en cuenta esa diferencia, muy importante en nuestra fe. Eso, por supuesto, no existe en los sucesores de Lutero, porque ahí cada quien interpreta, cada quien, entre comillas, es su propio papa, cada quien es su propio magisterio, no tienen una autoridad distinta. Cada quien es sumo pontífice, su propia iglesia decide. Es la Iglesia Católica, no tiene esa, diríamos, liberalidad. Y eso es importante a tenerlo en cuenta. Porque actualmente lo que ocurre es que hay una multiplicación de opinólogos, no solo en los campos, diríamos, de la política, del análisis sociocultural, internacional, sino también en temas que tienen que ver con nuestra fe. Y de alguna manera eso nos resguarda, nos protege. Entonces, recapitulando, las revelaciones particulares no son indispensables para la salvación. Son ayudas cuando son reconocidas por la iglesia los considera ayudas que nos ayudan justamente a nuestra vida de fe, cuando son reconocidas oficialmente. Cuando son rechazadas, por supuesto que no. No hay que acercarse a esas cosas, porque traen errores, traen confusión. En la etapa, diríamos, intermedia, cuando la iglesia todavía no se pronuncia y continúa examinando, uno las puede practicar, incluso promover, pero no son indispensables para nuestra salvación. Pero cuando son rechazadas o cuando son contrarias al depósito de la fe y a la enseñanza del magisterio, por supuesto, no merecen nuestro asentimiento, nuestra obediencia.